Caída del Imperio Romano Occidental. Bien, tenemos que tener claro que a través del periodo de la Iglesia Imperial, otro movimiento progresaba y era más enorme, lo que podríamos decir el catástrofe de toda la historia, era que la caída del Imperio Romano Occidental estaba ocurriendo. Entonces, el reinado de Constantino, al parecer, el reino parecía estar muy bien protegido e inexpugnable, como lo había estado en el reinado de Marco Aurelio o de Augusto. Ahora, estaba bien debilitado por la decadencia moral y también de aspecto político y listo para sucumbir. O sea que ya sus días estaban contados bajo una serie de invasores que le rodeaban, que estaban ansiosos por derrotarlo. Y a los 25 años de la muerte de Constantino, que fue en el año 337, cayeron las barreras en las fronteras del Imperio Occidental y las hordas de bárbaros. Entiéndase, cuando se habla de las hordas, en los nombres que los romanos aplicaron a los demás pueblos griegos y judíos, que comenzaron a entrar por todas las partes de las indefensas provincias. Entonces, de esta forma, posesionaron lo que se llama el territorio y establecieron lo que se llaman reinos independientes. Entonces, en menos de algunos 140 años, el imperio romano de Occidente existió durante un periodo de 1000 años y los súbditos estaban contentos bajo el gobierno, pero quedó borrado de la existencia. Y no es difícil encontrar las causas de este derrumbe. Y es por eso que los vecinos bárbaros codiciaban lo que se llamaban las riquezas del imperio. Y de un lado de la frontera habían ciudades opulentas que vivían en ese espacio de paz. Entonces, habían lo que se llamaban campos pastos con cosechas, personas que poseían todas las casas que estaban deseando a las tribus pobres y las tribus no civilizadas que estaban errantes, pero estaban agresivas, que vivían al otro lado de la frontera. Y por siglos antes de la invasión de los bárbaros, la ocupación principal de los emperadores romanos habían sido las defensas de las fronteras contra las amenazas de ataques de estos enemigos. Entonces, la única razón de contra estas amenazas de ataques de estos enemigos era la necesidad de un gobernante investido que tuviera autoridad de estos puntos de peligro, a fin de que pudiese entonces actuar sin esperar órdenes de una capital distante. Entonces, los mejores tiempos que hubo, los romanos estaban a la par con los bárbaros, hombres por hombres. Entonces, a través de los siglos de paz, los romanos perdieron lo que se llama la costumbre de combatir. Entonces, por eso podemos decir que en nuestros tiempos las naciones civilizadas poseen lo que se llaman pertrechos de guerra muy superiores a los que tenían las tribus salvajes. Entonces, antiguamente ambos lados peleaban con espadas y lanzas y la única ventaja de los romanos consistía en la disciplina de sus legiones. Entonces es bien interesante poder observar que esa disciplina decae con el tiempo y con los últimos emperadores y los bárbaros era fuerte el notar ese anhelo de querer conquistar. Entonces también estaban esos intereses más intrépidos y actos para la guerra. Y también tenemos que ver que los que empeoraban la situación de los decadentes romanos era que ya no servían en sus ejércitos. Entonces, las legiones recibían el adiestramiento precisamente de estos mismos bárbaros, quienes a menudo pelearon en defensa de Roma y en contra de su propio pueblo. Entonces, la mayoría de estos ejércitos
entiéndase sus generales y aún de sus emperadores, procedían de razas bárbaras. Entonces, ningún pueblo que por lo general emplea extranjeros para pelear en sus batallas cuando éstas son necesarias, pueden mantener mucho tiempo sus libertades. Ahora, tenemos que ver que el imperio, no muy fuerte en sus recursos humanos, estaba también debilitado por las guerras civiles llevadas a cabo durante generaciones por distintos pretendientes al trono imperial. Entonces el Senado no elegía a los emperadores, sino que cuando asesinaban a algunos, como lo fue la mayoría, que cada ejército en las diferentes provincias presentaban sus candidatos y la decisión no se había o no se hacía por voto, sino que se hacía por las armas. Entonces, en 90 años se proclamaron lo que se llamaron, creo que se proclamaron como 80 jefes como emperadores y cada uno reclamaba el trono. Entonces, en un tiempo, dichos emperadores eran tantos que se le llamaban los 30 tiranos. Saqueaban las ciudades y todo el imperio empobreció por la ambición de los hombres al poder. Entonces, como resultado, se quitaron las guarniciones de las fronteras y la tierra quedó indefensa ante los invasores bárbaros. Entonces, la causa inmediata de muchas invasiones se debía al movimiento de las tribus asiáticas. Y cuando los bárbaros en el este de las provincias europeas se lanzaron sobre los romanos, declararon que los echaron de sus hogares unas huestes irresistibles de extraños guerreros que estaban acompañados por sus familias, que cambiaron su morada del interior de Asia. Entonces, a este pueblo se le llamaban los hunos y se desconoce por qué abandonaron sus hogares en el Asia Occidental o en el Asia Central, mejor dicho. Pero se entiende que fue por el cambio de clima, pues la escasez de lluvia tornó los campos fértiles y los convirtió en desiertos. Entonces, más tarde, estos hunos, bajo su fiero rey Atila, establecieron lo que se llamaba un contacto directo con los romanos y se constituyeron en su más terrible enemigo. Entonces, pues lo que podríamos decir, lo que la historia del Imperio Romano era, ya comenzó entonces a desvanecerse en lo que era un imperio poderoso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo ya el inicio de un colapso. Entonces, puesto que la nuestra no es una historia del Imperio Romano, sino que estamos hablando de la Iglesia cristiana, el relato de estas sucesivas tribus invasoras era de grandes rasgos. Entonces, las primeras invasiones fueron de razas que estaban entre el Danubio, el mar Báltico. Estaban entonces dirigidos por un capitán que se llamaba Alárico, de los que eran de los visigodos, que eran de los godos de Occidente, y se lanzaron sobre Grecia e Italia, capturaron y saquearon a Roma y establecieron un reino en el sur de Francia. Entonces los vándalos, bajo el mando de Genserico, marcharon a través de Francia hasta España y de aquí fueron al norte de África conquistando estos países. Entonces los burgundos cruzaron el Rin y establecieron un reino que tenía Estrasburgo como centro. También tenemos que ver que los francos, que fue una tribu germana, capturaron el norte de Galia, a la cual llamaron más adelante Francia, y más tarde el rey de los francos, que se llamaba Clovis, se hizo cristiano y su pueblo lo siguió. Entonces los francos ayudaron grandemente en la
conversión del norte de Europa a la religión cristiana y sobre todo la fuerza que surge. Entonces vinieron los sajones y los anglos de Dinamarca y los países del norte y vieron que las legiones romanas abandonaron también lo que se conoce como Gran Bretaña y realizaron invasiones y, la generación y tras generación y poco a poco extirpan a lo que se llama el cristianismo antiguo. Y esto fue así hasta que el mismo reino anglosajón se convirtió por medio de misioneros de Roma. Interesante. Entonces, en el 450 después de Cristo, los terribles hunos, bajo sus despiadados reyes Atila, invadieron a Italia. Amenazaron no solo con destruir al Imperio Romano, sino también a los reinos establecidos dentro de sus fronteras. Los godos, los vándalos y francos, bajo la dirección de Roma, se unieron en contra de los hunos y una gran batalla se llevó a cabo en Chalons, al norte de Francia. Entonces los hunos cayeron derrotados en esa terrible matanza con la muerte de Atila y poco después el poder de estos tuvo su fin. Entonces la batalla de Chalón en el 451 trajo como resultado que a Europa no la gobernaran los asiáticos, sino que se desarrollaría de acuerdo a su propia civilización. Entonces, por estas sucesivas invasiones y divisiones, el otrora vasto romano queda entonces reducido a un pequeño territorio alrededor de la capital. Por eso es que se dice que en el 476 después de Cristo, una tribu relativamente pequeña de germanos, los erulos, bajo su rey Odoacro, tomó posesión de la ciudad y detronó al niño emperador llamado Rómulo Augusto y apodado Augusto el Pequeño. Entonces vemos cómo Odoacro asume el título de rey de Italia. Y desde ese año, en el 476 después de Cristo, el Imperio Romano Occidental desaparece. Entonces, desde la fundación de la ciudad y desde el Estado, que se dice que fue en el 753, hasta la caída del imperio pasaron 1200 años. Entonces el imperio oriental que tenía Constantinopla por la capital duró hasta el 1453 después de Cristo. Entonces casi todas estas tribus invasoras fueron paganas en sus respectivos países. Los godos constituyeron una excepción, pues ya Arrio los había convertido al cristianismo y tenían la Biblia en su propia lengua. Entonces, las porciones aún existentes forman lo que llaman la primitiva literatura teutónica. Entonces, casi todas estas tribus conquistadoras llegaron a ser cristianas, en parte por medio de los godos, pero aún más por medio de las gentes entre los que se establecieron. Con el tiempo, los arrianos, tenemos que ver, llegaron a ser creyentes ortodoxos. Entonces, el cristianismo de ese tiempo, que estaba decadente, era un vital, era un activo, y conquistó a esas razas que eran razas conquistadoras. Entonces, por su sangre vigorosa, contribuyeron a ser una nueva raza europea. Entonces, hemos podido ver que la decadencia y la caída del poder imperial romano solo lo que hizo fue provocar que aumentara lo que se llama la influencia de la Iglesia de Roma y sus papas a través de Europa. De modo que aunque el imperio cayó, la Iglesia aún se conservaba en su posición imperial. Entonces es importante que podamos ver esa parte. Entonces estaban también los líderes de ese periodo. Entonces tenemos que mencionar algunos de estos líderes. Entonces estaba Atanasio,
que era parte de esa iglesia imperial, en 293 al 373, que fue un defensor de la fe al principio del periodo. Entonces, se levantó a prominencia en la controversia de Arrio, en el concilio de Nicea, en el 325. Él fue un líder a la discusión, aunque no tenía voto, como habíamos dicho. Poco tiempo después, a los 33 años de su edad, fue obispo de Alejandría. Y como habíamos dicho, lo habían desterrado 5 veces, pero siempre luchó por la fe. Y por último llegó al final de su vida en paz y honor. Entonces estaba Ambrosio de Milán, del 340 al 397. Fue el primer, creo que fue el primer padre de los padres latinos, y fue electo obispo mientras era laico. Y aunque no era bautizado, sino que estaba recibiendo instrucción para ser miembro, tanto los arrianos como los ortodoxos se unieron en su elección. Entonces, él se convirtió en una figura prominente en la iglesia. Entonces, por un acto cruel, reprendió al emperador Teodosio y obligó a hacer una confesión. Entonces después el emperador lo trató con alta estimación y lo eligieron para predicar durante su funeral. Y escribió muchos libros, pero su mayor honor consistió en recibir a la iglesia a la poderoso Agustín. Entonces estaba Juan, apodado Juan Crisóstomo, que era la boca de oro, debido a su elocuencia, ¿no? Y sin igual fue el más grande predicador del periodo. Él nace en Antioquía en el año 345 después de Cristo, se convierte en obispo y patriarca de Constantinopla en el 398, predica a inmensas congregaciones en la iglesia de Santa Sofía. Su fidelidad, su independencia, de celo reformador y valor desagradaba a la corte. A él lo destierran, muere en el destierro en el año 407, pero lo vindican después de su muerte. Entonces su cuerpo lo llevan a Constantinopla y es enterrado con los honores. Fue poderoso predicador, era un estadista y un expositor muy capaz de la escritura. Y también está Jerónimo, de 340 al 420, era un erudito de los padres latinos, recibe y fue aceptado en Roma por una educación en la literatura y oratoria, pero renunció a los honores del mundo por una vida religiosa y fuertemente fue matizado por el ascetismo. Se estableció en el monasterio en Belén y vive por ese tiempo ahí. Y entonces dejó numerosos escritos en la cual tuvo influencia, y sus traducciones de la Biblia a la lengua latina y una obra conocida como la Vulgata, a saber, la Biblia en el lenguaje común, que aún es la Biblia autorizada de la Iglesia Católica Romana, conocida como la Vulgata Latina, ¿no? Entonces, también está Agustín, que es el nombre más eminente de todo el periodo. Nace en el 354 después en el norte de África, joven, brillante, erudito, mundano, ambicioso, amante del placer. 33 años, llegó a ser cristiano por la influencia de su madre Mónica, la enseñanza de Ambrosio de Milán y el estudio de las epístolas paulinas. Entonces, en el 395 le nombra un obispo de Hipona, puede ser que se conoce como Agustín de Hipona, ¿no? Entonces, allá en el norte de África, y al empezar las invasiones de los bárbaros en ese periodo.
Entonces, entre muchas de sus obras está la Ciudad de Dios, que fue una magnífica defensa a fin de que el cristianismo ocupase el lugar del decadente imperio. Entonces están también las confesiones de San Agustín, que son una profunda revelación de su propio corazón y vida, y su fama, la influencia, sus escritos sobre teología cristiana, de la cual muchos saben que fue el mejor exponente del tiempo de, de que el apóstol Pablo, hasta que murió en el 430. Y tocando este aspecto en cuanto a lo que mencionamos anteriormente de la caída del imperio de Occidente, tenemos que tener claro que estos fueron una serie de eventos que ocurren en esa trayectoria. Ahora, queremos mencionar, porque vamos a estar enfocados en estos momentos en lo que es el cuarto periodo. Y ese cuarto periodo, como habíamos dicho, es la iglesia medieval, que viene siendo desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla, que viene siendo el 476 hasta el 1453. Y ahí vamos a iniciar con lo que se conoce el proceso del poder papal. Entonces, en este periodo, que es de casi 1000 años, el interés se dirige a la iglesia occidental o la iglesia latina. Esa sede de autoridad estaba en Roma, que aún era la ciudad imperial, aunque su poder político ya no estaba existente. Entonces, poca ascensión o poca atención se le iba a dar a la iglesia griega, que gobernaba desde Constantinopla, excepto cuando sus asuntos se relacionen a la historia del cristianismo europeo. Entonces, vamos a referirnos a estos hechos en un orden de carácter cronológico. Entonces, vamos a ver estos movimientos de una manera paralela. Entonces, los hechos más notables en estos siglos, estos 10 siglos de Edad Media, es el desarrollo del poder papal. Entonces, vamos a ver a obispo universal y cabeza de la iglesia, ahora se afirman ser gobernador sobre las naciones, los reyes y emperadores, y vamos a ver también lo que se llama el desarrollo que tuvo estos tres periodos: crecimiento, culminación y decadencia. Entonces, el periodo de crecimiento del poder papal empezó por el pontificado de Gregorio I, Gregorio el Grande, y llegó a su apogeo bajo Gregorio VII, mejor conocido como el Hildebrando. Y se debe notar que desde los tiempos primitivos, cada papa, al asumir su oficio, cambiaba de nombre. Y Gregorio VII es el único papa cuyo nombre de familia se destaca en la historia después de su ascensión en la silla papal. Gregorio I, que fue eclesiástico, de que se cuenta la conocida historia desde que él ve a algunos cautivos en Roma de cabello claro y los ojos azules, y al preguntar quiénes eran, se les contestó que eran angli, entiéndase, ingleses. Entonces, él respondió: no angli, sen angeli, no anglo, sino ángeles. Entonces, después, cuando llego a ver este análisis, podemos observar que este aspecto de ser papa envió entonces a ser misioneros a mucha gente a Inglaterra para cristianizar a ese pueblo en ese lugar. Entonces se extiende el reino de su iglesia, animando de un interés activo a la conversión de las naciones europeas. Entonces, que entonces permanecían todavía como paganos y trayendo a la fe ortodoxa a arrianos visigodos en España. Entonces, Gregorio resistió con mucho éxito las pretensiones del patriarca de Constantinopla al título de obispo universal, convirtió a la iglesia virtual gobernante
a la provincia alrededor de Roma y de esta manera preparó el poder temporal o político. Y también desarrolló ciertas doctrinas de la Iglesia romana, sobre todo la adoración de las imágenes, también el purgatorio y la transubstanciación o la creencia de que en la misa o la comunión, el pan y el vino se transforman de forma milagrosa en el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces fue un gran defensor de la vida monástica, habiendo sido monje él mismo. También tenemos que ver que Gregorio I fue uno de los administradores más capaces en la historia de la Iglesia romana y merecía el título de grande. Y bajo esta serie que vamos a estar observando los papas y durante cientos de años la autoridad del pontificado romano tuvo un aumento y se reconoció en un sentido general y se puede nombrar causas para este creciente poder del papado. Ahora, una razón por qué tantos aceptaban el gobierno de la sede romana se debía a que en las primeras épocas de este periodo la influencia de los papas estaba sobre todo en su poder para ejercer la justicia. Entonces, la iglesia estaba colocada entre los príncipes y sus súbditos para reprimir la tiranía e injusticia, para proteger a los débiles y para demandar a los derechos del pueblo. Entonces, en los palacios se persuadió a más de un gobernante a recibir de nuevo a una esposa repudiada injustamente y a observar cuando menos la forma exterior de la decadencia. Entonces hubo muchas excepciones, pues se sabe de papas que adulaban a príncipes impíos, pero el espíritu general del papado al principio de la Edad Media era en favor del buen gobierno. En otras palabras, el arte del bien gobernar. Entonces, las rivalidades e incertidumbres del gobierno secular estaban en un marcado contraste, si se puede decir así, con la firmeza y uniformidad del gobierno de la Iglesia. Entonces, durante casi todos estos siglos, Europa estuvo en condición decadente, pues sus gobernantes se levantaban y caían en un castillo, luchaban contra otro y uno existía autoridad plena y duradera. Entonces el antiguo imperio cayó en el siglo V y Europa estuvo casi en un caos hasta el siglo IX, y cuando el imperio de Carlomagno se estableció, entonces vemos que casi todos sus sucesores inmediatos fueron hombres débiles. Muchos de ellos buscaron la ayuda de Roma y estuvieron dispuestos a hacer concesiones de poder para obtenerla. Una vez que la iglesia obtenía el poder, a expensas del Estado los retenía y los retenía con mucha firmeza. Entonces, mientras que el gobierno de los estados cambiaba, por otra parte estaba el imperio constante de la iglesia, en la cual durante todos esos periodos o siglos las condiciones eran variables, eran inestables. La iglesia permanecía fuerte, la única institución firme y oficial era la iglesia. Entonces el clero era el que casi invariablemente sostenía lo que se llamaban las exigencias de dominio de Roma. Entonces, desde el arzobispo hasta el sacerdote más humilde, y durante la Edad Media vemos y lo vamos a ver también más adelante, que hubo un enorme crecimiento del monacato y monjes y abades que se plegaban a los sacerdotes y obispos en cada disputa relativa al poder. Entonces la iglesia tenía sus fuertes aliados por todas partes y nunca fallaban en la promoción de sus intereses. Entonces, aunque el hecho no parezca extraño, en la Edad Media se presentó un número de fraudes píos para sostener la autoridad romana. Se dice que en una época científica e inteligente los fraudes se hubieron investigado,
se hubieran investigado. Escuche bien, si hubiese sido una época científica e inteligente. Entonces, estos hubiesen sido desaprobados y desacreditados. Ahora, la erudición de la Edad Media no era dada a la crítica. Escuche. Entonces, nadie dudaba de la verdad de los documentos. Circulaban ampliamente y se aceptaban en todas las artes, y por medio de ello las afirmaciones de Roma se afianzaban con fuerza. Entonces, por varios siglos, antes de los que surgieran, que estos documentos se basaban en la falsedad y no en la verdad. Entonces, uno de estos documentos de carácter fraudulento fue la donación de Constantino, que mucho después de la caída del Imperio Romano en Europa, se puso en circulación un documento con el propósito de demostrar que Constantino, el primer emperador cristiano, había dado al obispo de Roma, entiéndase Silvestre I, en el año 314 al 335 después de Cristo, lo que se llama la autoridad suprema sobre todas las provincias europeas del imperio, y proclamó al obispo de Roma como gobernante aún sobre los emperadores. Entonces, el documento lo que hacía era que explicaba que el traslado de la capital de Roma a Constantinopla se había debido a que el emperador no permitiría a ningún potentado permanecer en Roma como rival del Papa. Entonces, de muchas más influencias fue otro fraude o serie de fraudes. Estaba también las decretales creo que se llamaban decretales pseudoisidoarias, si estoy pronunciándolo correctamente, pseudoisiadias, que se publicaron en alrededor del 830 después de Cristo, que estas profesaban ser decisiones adoptadas por los obispos primitivos de Roma. Ya cuando dice pseudo, ya tú sabes que son farsas. Desde los apóstoles en la escala descendente, presentando las más elevadas reclamaciones. Y estas reclamaciones eran la supremacía absoluta del Papa de Roma sobre la Iglesia Universal. Esto incluía la independencia de la Iglesia del Estado, invalidaba el clero en todos los rangos, hasta el punto de que no estaban obligados a darle cuentas al Estado, y ni siquiera ningún tribunal secular podía juzgar en asuntos del clero a la iglesia. Entonces, en la época de ignorancia y de falta de crítica, estos documentos se aceptaban sin ningún tipo de vacilación. Entonces, por cientos de años formaron un baluarte para las reclamaciones romanas. Nadie dudó de su autenticidad hasta el siglo XII, cuando la iglesia ya estaba anclada en el poder. Y solo los albores de la Reforma en el siglo XVI se examinaron estas reclamaciones y se comprobó que carecían de fundamento. Entonces, algunas de las evidencias en su contra fueron las siguientes. Entonces, tenemos que ver que el lenguaje no era el latín primitivo del siglo I ni segundo, sino el lenguaje corrupto y mixto del siglo VIII y del siglo IX. Entonces, los títulos y las condiciones históricas a que se referían aquí no eran los del imperio, sino los de la Edad Media, y muy diferentes. Entonces, las frecuentes citas de las escrituras eran de la versión de la Vulgata latina, que no se tradujo sino hasta el año 400 después de Cristo. Entonces, se ofrecía una carta que se decía haber sido escrita por Víctor, obispo de Roma, en el 220 después de Cristo, a Teófilo, obispo de Alejandría, quien vivió en el año 400 después de Cristo. Ahora se pregunta, ¿qué pensaríamos en nuestra época acerca de la autenticidad de una carta que se dirigiera, que la envió a la reina Elizabeth II a George Washington? ¿Se da cuenta? Entonces, el desarrollo del poder papal
aunque siempre ascendente, no era constante. Entonces hubo príncipes fuertes que lo resistieron, así como príncipes débiles que se sometían a él. Entonces, algunos de los papas eran débiles y otros malvados, sobre todo en el 850 al 1050. Y estos desacreditaban su puesto aún en tiempos de sus más elevados grados de supremacía. Entonces, el periodo de culminación fue entre el 1073 y 1216 después de Cristo, alrededor de 150 años en que el papado tuvo un poder casi absoluto, no solo sobre la iglesia, sino sobre las naciones de Europa. Entonces, esta elevada posición se alcanzó durante el gobierno de Hildebrando. Entonces, el único papa más conocido por su nombre de familia que por el nombre asumido como papa, entiéndase Gregorio VII. Y durante 20 años Hildebrando gobernó realmente a la iglesia como el poder tras el trono antes de emperar la triple corona. Entonces, asimismo, durante su papado y hasta su muerte, acaecida en el 1085 después de Cristo. Entonces, Hildebrando reformó el clero que se había corrompido y quebrantó, aunque solo por un tiempo, la simonía o la compra de puestos en la iglesia. Levantó también las normas de la moralidad en todo el clero e impuso el celibato del sacerdocio, que aunque se exigió, no fue obligatorio hasta su día. Libertó a la iglesia de la dominación del Estado al poder al fin del nombramiento de los papas y los obispos por reyes y emperadores. Requirió que todas las excusas en contra de los sacerdotes y las relaciones con la iglesia se juzgasen en cortes eclesiásticas. Entonces las costumbres habían sido que el obispo recibiese el cetro y anillo de su soberano y que éste se le permitiera fidelidad feudal como su señor secular. Y esto equivalía a que el gobernante nombrara a obispos. Por eso que Hildebrando prohibió la presentación y la promesa. Entonces, tenemos que ver que todo esto hizo que la iglesia fuese suprema sobre el Estado. Entonces el emperador Enrique IV, habiéndose ofendido con el Papa Gregorio en ese momento, convoca un sínodo de obispos alemanes y lo indujo a votar por la deposición del Papa. Entonces Gregorio se toma venganza con una excomunión, absolviendo a todos los súbditos de Enrique IV de su lealtad hacia ese último. Entonces Enrique se vio absolutamente impotente bajo la excomunión papal. Y en enero del año 1077, el emperador, habiendo puesto a un lado todas sus posesiones reales, con los pies descalzos y vestidos de lana, permaneció por 3 días de pie en la puerta del castillo. Entonces, estas son lo que se llaman palabras del Papa Gregorio VII, al informar el hecho de aquí viene la expresión ir a Canosa, que significa sumisión al Papa o a la Iglesia. Entonces, en Canosa, al norte de Italia, donde estaba el Papa, a fin de someterse y recibir perdón. Entonces, debe también agregarse que tan pronto como Enrique recuperó el poder, le hizo guerra al Papa y lo sacó de Roma. Entonces, Hildebrando muere poco después, dejando este testimonio cuando dice: he amado la justicia y he aborrecido la iniquidad. Por lo tanto, estamos viendo que muero en el exilio, dice. Sin embargo, el registro del triunfo del Papa podemos ver que influye más que el de su derrota más adelante. Entonces, Gregorio VII no aspiraba a abolir el gobierno del Estado, sino a subordinarlo al gobierno de la Iglesia.
Entonces deseaba el poder secular para gobernar al pueblo, pero bajo la más elevada jurisdicción del reino espiritual como él lo consideraba. También hubo otro papa cuyo reino demostró su alto grado de poder, el cual fue el de Inocencio III en el 1198 al 1216. Y en ese discurso de inauguración él declara: el sucesor de San Pedro ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre. Entonces, ¿es inferior Dios más superior al hombre? Es el juez de todos, mas nadie lo juzga. Es una de sus cartas oficiales. Escribe que al Papa no solo se le encomendó la Iglesia, sino todo el mundo, con el derecho de disponer finalmente de la corona imperial y de todas las demás coronas. Entonces, elegido para ocupar el cargo a los 36 años a través de su reinado, sostuvo, se dice que sostuvo con éxito estas altas pretensiones. También eligió para desempeñar funciones de emperador a Otón IV de Brunswick, quien reconoció en público que tenía la corona por la gracia de Dios y la sede apostólica. Más adelante, debido a la insubordinación de Otón, lo depuso e hizo que se eligiera a otro emperador. Asume el gobierno de la ciudad de Roma, decretando entonces leyes para sus funciones, siendo el mismo Señor Supremo. Entonces, se estableció de este modo un estado bajo el gobierno directo del papado, gobierno que fue el precursor de los estados de la Iglesia. Obliga al licencioso Felipe Augusto, rey de Francia, a que recibiese de nuevo a su esposa, de quien se había divorciado injustamente. Excomulga al rey Juan sin tierra. Entonces le obligó a rendir su corona, allegando a papal y recibirla de nuevo como súbdito del Papa. Entonces, Inocencio III puede considerarse como el mayor de los papas en poder autocrático. Entonces, sin embargo, no hubiese llegado al grado de autoridad si Hildebrando no hubiese alcanzado la grandeza antes que él. Entonces, tenemos que ver que mientras Europa salía del crepúsculo de la Edad Media y la lealtad nacional se levanta para competir con la eclesiástica, la decadencia del poder papal empieza con Bonifacio VIII en el 1303. Entonces tenía pretensiones elevadas como cualquiera de sus predecesores, pero se pasaba por alto. Entonces Bonifacio prohíbe a Eduardo I de Inglaterra que se decretase impuestos a la propiedad de la iglesia y a las entradas o tesoros sacerdotales. Entonces se vio obligado a ceder al rey, aunque en forma de arreglo por la cual los sacerdotes y obispos daban parte de sus entradas para las necesidades del reino. Entonces riñó con Felipe en el Hermoso de Francia, quien le hizo guerra, se apoderó del Papa y le encarceló. Entonces, aunque lo liberan, muere con tristeza poco después. Y en el 1305, durante más de 70 años, los papas se eligieron bajo las órdenes de los reyes de Francia y estaban subordinados a su voluntad. Entonces, en el 1305 al 1378 se le conoce, mejor dicho, como la cautividad babilónica, por orden del rey francés. La sede del papado se traslada de Roma y pasa a Aviñón, entonces al sur de Francia. Entonces los papas se convirtieron en jefes nominales, sin verdadera influencia o poder bajo el gobierno francés. Entonces
Los otros aspirantes al poder surgen en Roma y por doquier, en diferentes países, papas y antipapas. Entonces las órdenes papales se desobedecían libremente, las excomuniones se obviaban. Entonces, un ejemplo fue la de Eduardo III de Inglaterra, ordenó a llegado papal que saliera de su rey. Entonces, en 1378, el papa reinante Gregorio IX volvió a Roma y en el 1414 se celebró el concilio de Constanza para decidir entre las reclamaciones de 4 papas y todos se dispusieron y se escogió uno nuevo. Entonces, en el 1378, los papas han continuado morando en Roma, como siempre, alentando pretensiones muy elevadas, pero incapaces de ponerlas en vigor. Otro aspecto es el poder del eh, surgimiento, mejor dicho, del poder musulmán. Y se puede decir que el movimiento que enseguida reclama atención es la religión y el imperio que Mahoma funda al principio del siglo sexto y que arrebata provincia tras provincia de los emperadores griegos en Constantinopla hasta la extinción final. Y esto trae a la Iglesia Oriental una sujeción que rayaba en la esclavitud. Entonces amenazaba con la conquista de Europa después de 13 siglos de la fe maometana. Aún continúa dominando más de 200 millones de personas y en el continente de África todavía sigue creciendo. Eh, Mahoma, que es el fundador, que nace en la Meca en el 570 y a los 40 años de edad, en el 610, inicia su carrera como profeta y reformador. Gana discípulos de una manera bien lenta, pero la causa crece de una forma suficiente para encontrar persecución. Entonces huye a la Meca en el 622 y se fuga a la Égira, que proporciona la fecha por la que se rige el calendario maometano. Entonces tuvo éxito en poner bajo su religión y autoridad a las tribus árabes esparcidas y regresó a la Meca como un conquistador. Entonces, Mahoma muere en el 632 después de Cristo y era el profeta y gobernante aceptado por toda Arabia. Su religión se le denominaba el Islam o la sumisión, que es lo que significa. Y esto es obediencia a la voluntad de Dios. Entonces los seguidores se les llaman musulmanes. Nunca usan nombre de maometanos. Y los artículos de fe, como los exponen, son: hay un solo Dios al que llaman Alá, siendo la palabra de origen común como la similar hebrea, que es Elohim, que está en plural, y todos los hechos buenos o malos los ha preestablecido y Dios los ha preestablecido y por lo tanto en cada acto se lleva a cabo la voluntad de Dios. Y hay multitudes de ángeles invisibles, buenos y malos, que se relacionan constantemente con los hombres. Entonces Dios entregó su revelación en el Corán y una serie de mensajes que son comunicados a Mahoma por medio del ángel Gabriel. Y aunque no se compilaron sino hasta después de la muerte del profeta, Dios envió profetas inspirados a los hombres de ellos. Y los más grandes fueron Adán, Moisés, Jesús y sobre todo los demás, Mahoma. Y los profetas bíblicos, apóstoles cristianos y santos que vivieron antes de Mahoma y se reconocen y adoptan como suyos. Entonces, el más allá habrá una resurrección final, según ellos,
y el juicio y el cielo o el infierno para cada hombre. Entonces, al principio usted puede notar que si estudia cuidadosamente esta religión, Mahoma dependía de las influencias morales al predicar su evangelio. Y es interesante, eh, pero él cambia sus métodos y se hizo un guerrero conduciendo a sus unidos y feroces árabes a la conquista de los incrédulos. Entonces él presenta a todo país, tribu, la alternativa entre el islamismo. Entonces el tributo o la muerte para los que se resistían a sus armas. Entonces con el tiempo conquistaron Palestina, Siria y lugares santos del cristianismo y cayeron bajo el poder del islamismo. Entonces también conquistaron una provincia, luego otra y otra hasta el imperio greco-romano y pronto todo lo que quedó fue la ciudad de Constantinopla. De modo que los países del cristianismo primitivo se convirtieron en súbditos, donde los cristianos se sometían, su adoración se les permitía bajo algunas restricciones. Entonces, hacia el oriente, el imperio de los califas se extiende más allá de Persia hasta la India. Entonces, su capital estaba en Bagdad, en las márgenes del Tigris, hacia occidente, y su conquista incluía Egipto, el norte de África, y la mayor parte de España. Entonces casi todo este vasto imperio se conquista durante un periodo de 100 años. Entonces tenemos que ver que después de la muerte de Mahoma, todo esto es lo que se va formando. Entonces, sin embargo, en Europa occidental, al periodo de Carlos Martel contuvo ese progreso al sur de Francia. Entonces, este se unió a las tribus discordantes bajo la dirección de los francos y obtuvo también una victoria decisiva en el área de Tours en el 732. Entonces, al no haber sido por esta batalla de Tours, es probable que toda la Europa se hubiese convertido en un continente maometano y la media luna hubiera ocupado el lugar de la cruz. Entonces, es aquí lo que podemos observar. Y surge una pregunta: ¿por qué triunfaron la religión y las armas maometanas sobre el mundo oriental? Entonces, hay unas posibles causas. Los creyentes primitivos en Mahoma eran los fieros guerreros árabes, jamás conquistados por ningún enemigo extranjero. Seguían a sus profetas con una sincera e intensa fe que todos conquistaban. Creían en ejecutar la voluntad de Dios y que su destino era triunfar. Todo aquel que caía en la batalla con los incrédulos estaba destinado a entrar de inmediato a un cielo de deleite sensual. Contrario a este espíritu invisible, viril y conquistador, estaba también la naturaleza sumisa y débil de los griegos asiáticos. Entonces tenemos que ver que desde los siglos remotos, estas tierras se sometieron mansamente a los conquistadores. Entonces, la gente perdió lo que se llama ese vigor, preferían rendirse que tomar la espada, pagar tributo, en lugar de defender su libertad. Entonces también gran parte de la población del imperio griego eran monjes eclesiásticos, listos para orar, pero no para pelear. Entonces eso puede ser uno de los pastores. Entonces también el islamismo fue muy superior al paganismo, el cual se desplaza en Arabia y en tierras al este de esa península, y se debe admitir que era más fuerte que el tipo del cristianismo que se encontró y venció. Entonces, desde mucho antes, la iglesia oriental, no así en la occidental, había cesado en sus fuerzas misioneras y había perdido lo que se llamaba esa energía, esa fuerza, y se inclinaba a la especulación en vez del esfuerzo moral y espiritual.
Entonces también hay que ver que en el grado más elevado, en el aspecto de la religión de Mahoma, se encontraban y aún se encuentran aspectos favorables, elementos de valor para el mundo. Y también tenemos que ver que uno era su sencillez de doctrina y creía en un Dios al que cada hombre debía obedecer incondicionalmente. No tenían un sistema de teología intrincado, misterioso, que diera lugar a controversias interminables e inútiles. No hacía falta erudición para entender los artículos de la fe maometana. Entonces, otro aspecto del Islam era su oposición o la adoración de las imágenes. Por todo el mundo cristiano, las estatuas de los dioses antiguos de Grecia simplemente habían dado el lugar a las imágenes y cuadros de la Virgen María y de los santos adorados en todos los templos. Los musulmanes los lanzaron fuera, los destruyeron, los denunciaron como la idolatría, toda adoración de imágenes, ya fuesen esculpidas o pintadas. Los maometanos también rechazaron la mediación sacerdotal y de los santos. Entonces, la iglesia hacía que la salvación dependiese no de la fe sencilla en Cristo y la obediencia a Él como Señor, sino en ritos sacerdotales, intercesión de los santos que habían partido. Entonces, los maometanos quitan todo eso y su doctrina procuraba llevar todo alma directamente a Dios. En otras palabras, todo lo simplificado. Entonces, en todo el mundo musulmán se encuentra la regla de abstinencia de bebidas embriagantes. La primera sociedad de temperancia en la historia del mundo fue la de los nazarenos de Israel. Y sus sucesores en mayor escala de la religión de Mahoma, que prohibía a sus fieles tomar vino o licor embriagante. Y esto todavía se tiene como un principio, pero no se pone en práctica universalmente cuando los maometanos viven en contacto con los europeos. Entonces, en el periodo primitivo, bajo califas, tanto la literatura como la ciencia se ve que se adelanta, pero los árabes no dieron la numeración arábica, que fue un gran adelanto con respecto al sistema romano de numeración mediante letras. Entonces, en el campo de la astronomía, dieron a conocer sus primeras clasificaciones de las estrellas. Las cortes de califas de Bagdad eran un centro literario. La España maometana estaba más adelantada en la cultura de la civilización que los reinos cristianos de ese periodo en la península. El progreso intelectual cesó cuando los turcos bárbaros sucedieron a los ilustres llamados sarracenos como jefes en el movimiento islámico. Entonces, tenemos que, para que usted se dé cuenta y no hacer el cuadro islámico más favorable de lo que la verdad pueda apoyar, debemos fijarnos que, por otra parte, en aquello en que el islamismo ha fallado, sus errores y sus males, un mal a la humanidad, su método de esfuerzo misionero mediante la espada, promoviendo, por ejemplo, entre los hombres el odio en lugar del amor. Entonces, donde quiera que una ciudad resistía a su conquista, morían sus hombres. Llevaban las mujeres o las haranes de los victoriosos y educaban a los niños a la fe islámica. Entonces, durante muchos siglos, los turcos tuvieron las costumbres de tomar miles de niños cristianos, arrebatados de sus padres, y criarlos en las provincias distantes como musulmanes fanáticos. Entonces tenemos que ver que el concepto antiguo islámico, el Estado y la Iglesia eran absolutamente uno. Entonces se esperaba que el gobierno emplease lo que se llamaba un poder hasta donde fuera posible para el adelanto de la verdadera religión y supresión de la falsa. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, que fue en el 1914 y culmina en el 1918,
El sultán de Antioquía era también el califa, que era el sucesor de Mahoma. Entonces, cuando Turquía se convirtió en república, destronan al sultán y abolieron el califato. Entonces, con la modernización de Turquía se efectuaron otros cambios. Entonces, un hecho significativo fue la que se llama la traducción del Corán. Entonces, al traducir el Corán, lo traducen al idioma vernáculo. Entonces, en Estambul, en el 1932, el Corán se leyó en la mezquita de Santa Sofía por primera vez en el idioma turco. Entonces, el concepto maometano de Dios se basa más bien en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Para la mentalidad árabe, Dios es un déspota oriental implacable y terrible, sin amor para la humanidad, fuera de los seguidores del profeta. Entonces, el islamismo prácticamente deja a Cristo fuera de su sistema. En el concepto maometano no es el Señor del reino celestial, sino ni el Hijo de Dios, perdón, el Salvador del mundo. Prácticamente lo reducen al rango de un profeta judío. Entiéndase, Cristo es un profeta judío, inferior en todo respecto a Mahoma. Entonces, su concepto del cielo, la morada de los bienaventurados, en la vida venidera está falto por completo de espiritualidad y es del todo sensual. Entonces, una de las características más indignas de la religión maometana era la degradación de la mujer. Las mujeres son consideradas como simples esclavas o juguetes del hombre. La Turquía moderna ha remediado esta condición y en el 1930 se le dio el derecho al voto y nominarse en las elecciones municipales. Pero fuera de Turquía, el mundo maometano tiene a la mujer en poca estima. Es por eso que el terreno de la historia y la política, quizás el más marcado fracaso del Estado maometano, ha sido en el aspecto de la administración nacional. En sus conquistas, los maometanos eran maravillosos, casi milagrosos, barrían en irresistibles torrentes a través de continentes, desde China hasta España. No demostraron fuerza para establecer un gobierno sabio y justo en los imperios que fundaban. Los países islámicos eran los que peor se gobernaban en el mundo. Entonces, si usted pone en contraste la historia de los turcos en este sentido con la de los antiguos romanos, que demostraron que no solo podían conquistar un gran imperio, sino también gobernarlo con sabiduría, trayendo prosperidad a cada país que conquistaba. Ahora, tenemos que ver otra parte y es lo que se llamaba el Santo Imperio Romano. El Santo Imperio Romano, que es vemos que tiene su inicio desde el siglo IX hasta el XIX, existió en Europa y era una entidad política singular que demuestra poseer distintas características en diferentes generaciones. Entonces, el nombre oficial era el Santo Imperio Romano, aunque en una forma común, pero incorrecta. Se le da esta denominada del Imperio Germano. Entonces, hasta su aparición, la Europa situada al oeste del mar Adriático estaba en desorden, gobernada por tribus guerreras en lugar de que gobernaran estados. En medio de toda esta confusión, el antiguo concepto romano de unidad y orden permanece, la aspiración de un imperio a ocupar un lugar de aquel que, aunque caído, aún se tenía una veneración tradicional. Entonces, usted va a ver que a finales del siglo VIII se levantó uno de los hombres más grandes de todos los tiempos,
Carlos I el Grande. Usted lo puede buscar en la historia, 742, 814 después de Cristo. Los hermanos lo aclamaron como Carlos el Grande y los franceses como Carlomagno. Era nieto de Carlos Martel, el vencedor en Tours, y rey de los francos, que era una tribu germana que dominaba en gran parte en Francia. Carlos constituye ser asimismo en amo de casi todos los países de Europa Occidental, el norte de España, Francia, Alemania, los Países Bajos, Austria, Italia. Era un imperio en verdad. Entonces, al visitar a Roma, en la Navidad del año 800, el Papa León III lo corona como Carlos Augusto, emperador de Roma. Constantino y los antiguos emperadores romanos lo consideraron sucesor de Augusto. Reinó en su vasto dominio con poder y sabiduría. Fue un conquistador, reformador, legislador, protector de la educación y de la iglesia. Ahora, si usted analiza en teoría, su imperio dura 1000 años, pero solo por un corto tiempo, y su autoridad sobre Europa fue real. Entonces, la debilidad e incapacidad de los descendientes de Carlomagno, el desarrollo variado de los diferentes estados e idiomas y los conflictos de intereses nacionales hicieron que la autoridad del Santo Imperio Romano o Germano se limitase principalmente al oeste del Rin. Entonces, aún en Alemania, los estados menores llegaron a ser prácticamente independientes. Guerreaban entre sí y la mayor parte del tiempo estaban solo nominalmente, si podemos decirlo así, bajo el dominio del emperador. Entonces, a este se le reconocía como el jefe titular del cristianismo europeo y en Francia, Inglaterra y los estados escandinavos. El emperador lo elegía lo que se llamaba como un electorado que estaba compuesto por 7 príncipes. De los 54 emperadores, solo podemos mencionar unos cuantos de los más grandes después de Carlomagno. Enrique I, que era el pajarero, decían así, el pejarero, creo que era el pajarero. En 919 al 936 empezó la restauración del imperio que había decaído. Su hijo Otón I, que era el grande, aun cuando no lo coronaron emperador hasta el 951, que se le consideró como el verdadero fundador del imperio germano, distinto al romano. El reinado de Otón I se extiende hasta el 978. Entonces está Federico de Bilborra, que fue uno de los más poderosos en la sucesión de los emperadores. Entonces participó en la Tercera Cruzada, pero se ahogó en Asia Menor y su muerte condujo al fracaso de la expedición. Entonces está Federico II, que es nieto de Barborra, y se le llamó la maravilla y el enigma de la historia. Entonces, ilustre y progresista y el hombre más liberal de la época debido a sus ideas de gobierno y religión. Entonces, el Papa lo excomulga en 2 ocasiones, pero en la quinta cruzada se autoproclama rey de Jerusalén. Está Rodolfo I de Habsburgo, que es fundador de la Casa de Austria y recibió la corona imperial en el 1273, cuando no significaba mucho más que un título sin valor. Entonces obliga a los príncipes varones a someterse a su autoridad. Entonces, desde su época, Austria, el estado más poderoso de la Confederación Germana, y casi todos los emperadores descendían de él. Los archiduques de ese país
prácticamente Carlos V, emperador del principio de la Reforma, 1519 a 1556. Gobiernan también por herencia Austria, España y los Países Bajos. Entonces también hizo lo mejor que pudo, pero sin ningún tipo de éxito. Y para sostener los países que estaban bajo su dominio en la región antigua. En el 1556 abdicó voluntariamente y pasó los últimos 2 años de su vida en retiro. Otro aspecto es la separación de las iglesias latinas y griegas, en la cual vamos a estar mencionando porque la separación de estas iglesias se hizo formalmente en el siglo XI, aunque en la práctica se efectuó mucho antes. Durante 100 años de relación normal entre los papas y patriarcas se caracterizó por la lucha, ¿no? Entonces, en el 1054 después de Cristo, el mensajero del Papa puso sobre el altar de Santa Sofía en Constantinopla el decreto de lo que es la excomunión. Entonces, en base a esto, el patriarca en turno expide un decreto de excomunión en Roma y las iglesias que se sometían al Papa. Entonces, desde ese tiempo, las iglesias latinas y griegas se mantenían separadas, no reconociendo ninguna existencia eclesiástica de la otra. Entonces, la mayoría de las cuestiones de discusión que formaron las causas conducentes a la separación, algunos dicen que fueron de carácter trivial. Ahora, durante los siglos fueron temas de violenta controversia y a veces de persecuciones crueles. Ahora, doctrinalmente, la diferencia estaba en el aspecto, obviamente, en la doctrina conocida como la procedencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando se habla de la procedencia del Espíritu Santo, es lo que se conocía como lo que llaman en latín el filioque. Yo no sé si usted ha escuchado lo que se llama la cláusula filioque. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, los griegos que procedían del Padre, dejando fuera la palabra filioque, sobre esa sola palabra se realizaron muchos debates y se escribieron innumerables libros y aún se derramó sangre en amarga lucha con esto. Por eso es que usted, si usted está interesado, puede buscar aún en las plataformas a través de las redes el tema de lo que es la cláusula filioque y puede ver las diferentes posturas en cuanto a ello. Entonces, en la ceremonia de la iglesia puede ver diferentes usos que llegaron a ser lo que se llaman costumbres en Oriente y Occidente, y estas costumbres se formularon en leyes. Entonces, la iglesia occidental se prohibió lo que se llama el matrimonio de los sacerdotes, pero se sancionó en la oriental. Entonces, en toda la iglesia griega, cada sacerdote de pueblo que llevaba el título de papa, equivalente a padre entre los católicos romanos, debe ser casado. Entonces, en las iglesias occidentales, la adoración de imágenes se había puesto en práctica durante un periodo de 1000 años, mientras que en las iglesias griegas uno no ve estatuas, sino ve solo los cuadros, lo que llaman estas iconografías, ¿no? Los íconos. Entonces, ¿qué sucede? Y es importante porque vemos que los cuadros están en relieve como imágenes, obviamente en lo que se llama bajo relieve, y les estima como la reverencia de carácter más profundo. Entonces, en el servicio de la misa, las iglesias romanas usan el pan sin levadura, que es lo que llaman la hostia, mientras que en la comunión griega se distribuye el pan común. Entonces, como protesta contra la observancia judía,
del séptimo, del séptimo día surge la práctica del ayuno en sábado en Occidente, pero nunca se observó en Oriente. Entonces, más tarde, el día de ayuno católico romano se cambia al lo que se llama el viernes, el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, más profundo que estas diferencias de ceremonias para causar separación de las iglesias latinas y griegas fue la causa política de la independencia de Europa del trono de Constantinopla en el establecimiento del Imperio Romano en el año 800. Entonces, aún después de la caída del antiguo imperio romano, que fue en el 476, la idea imperial todavía tenía fuerza. Entonces los nuevos reinos bárbaros, entiéndase los godos, los francos y las otras razas, de una manera vaga se consideraban teóricamente como bajo el emperador de Constantinopla. Entonces, cuando Carlomagno estableció el Santo Imperio, ocupa el lugar del antiguo imperio en forma separada e independiente de los emperadores de Constantinopla. Entonces, un Estado independiente necesitaba una iglesia independiente. Entonces, el factor más poderoso que conduce a la separación fueron las continuas reclamaciones de Roma de ser una iglesia dominante y su papa de ser obispo universal. Entonces, en Roma, la iglesia domina poco a poco al Estado. En Constantinopla, la iglesia estaba sumisa al Estado. Entonces, de manera que era inevitable el cisma entre ambas secciones como conceptos opuestos. Entonces, la separación final de las dos grandes divisiones de la iglesia vino, como observamos anteriormente, en el año 1054 después de Cristo. Otro punto también de interés son las cruzadas, que es un gran movimiento en la Edad Media que bajo la inspiración y bajo el mando de la iglesia se inician y comenzaron a finales del siglo XI y continuaron durante casi 300 años, después del siglo IV en adelante, hasta el tiempo actual. Las multitudes realizaron lo que se llamaban peregrinaciones hasta la Tierra Santa, hasta el año 1000 después de Cristo. Entonces, el número de peregrinos aumentaba de forma considerable cuando se esperaba casi universalmente el fin del mundo y la venida de Cristo. E incluso después de cuando esos acontecimientos no ocurrieron, las peregrinaciones continuaban. Entonces, al principio los gobernantes musulmanes de Palestina favorecían las cruzadas. Más tarde los peregrinos sufrieron la opresión, robo, algunas veces hasta la muerte. A la misma vez los musulmanes estaban amenazados al debilitado imperio oriental y el emperador Alejo le pidió al Papa Urbano II que enviase a los guerreros de Europa para su ayuda. Por otro lado, en Europa se despierta el espíritu de libertad de Tierra Santa del dominio musulmán y de este impulso resultaron lo que se llaman las cruzadas. Entonces, las cruzadas fueron 8, además de muchas otras expediciones de menor importancia a las que también se les dio ese nombre. La primera se proclama por el Papa Urbano 11 en el 1095 después de Cristo en el concilio de Clermont, donde una multitud, se dice, de caballeros tomaron la cruz como insignia y se alistaron en contra de los sarracenos. Entonces, antes de que la expedición principal se organizara, un monje llamado Pedro el Ermitaño convoca a una multitud indisciplinada, que se dice que fue de algunas 40,000 personas y las condujo al oriente esperando ayuda milagrosa. Entonces, su desprovisto y desorganizado populacho fracasa.
Entonces, a muchos de sus miembros los hicieron esclavos y a otros los matan. Entonces, este, pero la primera cruzada verdaderamente lo que hizo fue que la impidieron 275,000 de los mejores guerreros de todo el país de Europa, conducida por un tal Godofredo de Bouillon y otros jefes. Y después de muchos contratiempos, sobre todo por falta de disciplina y disensión entre los líderes, tuvieron finalmente éxito en tomar la ciudad de Jerusalén y casi toda la Palestina en el año 1099. Entonces establecieron un reino sobre principios feudales. Y como Godofredo rechaza el nombre de rey, lo nombran lo que se llama varón y protector del Santo Sepulcro. Entonces, al él morir, entiéndase Godofredo, su hermano Balduino asume el título de rey. Entonces, el reino de Jerusalén duró hasta el 1187 después de Cristo, y aunque siempre en su condición precaria por estar rodeado, excepto por el mar del imperio sarraceno y por estar muy distante de sus aliados naturales en Europa. Entonces, la otra cruzada se convoca por las noticias de los sarracenos que estaban conquistadas por las provincias situadas a pocas distancias del reino de Jerusalén, que estaban amenazadas de la ciudad misma y bajo la predicación de San Bernardo de Claraval. También estaba Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania, que condujeron a un ejército grandísimo para socorrer a los lugares santos. Entonces sufrieron, se dice que muchas derrotas, pero finalmente llegaron a la ciudad. No pudieron recuperar el territorio perdido, pero sí postergaron por una generación la caída final del reino. Se dice que en el año 1187 los sarracenos reconquistaron a Jerusalén bajo Saladino y el reino de Jerusalén llega a su fin. Ahora, aunque el título rey de Jerusalén se siguió usando por un tiempo después, tenemos que ver que la caída de la ciudad despertó a Europa a una tercera cruzada que tiene su inicio en el 1189 hasta el 1191, que conduce creo que a tres soberanos prominentes. Uno era Federico, el otro era Barbarroja de Alemania, Felipe Augusto de Francia, y Ricardo Corazón. Vuelvo y repito, Federico Barbarroja de Alemania, ese es el primero. Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Entonces, Federico, que es el mejor general y estadista, se ahoga y los dos reyes restantes se disgustan. Entonces Felipe Augusto se fue a su patria y todo el valor de Ricardo no fue suficiente para llevar a su ejército a Jerusalén. Entonces, no se concertó un trato con Saladino por medio de la cual los peregrinos cristianos no tuvieron el derecho de visitar el sepulcro sin ser entonces molestados, ¿no? La cuarta cruzada viene ocurriendo ya en el 1201 al 1204, que fue considerada el peor, que un fracaso, porque al final esto trajo lo que se llama un daño a la iglesia cristiana, en otras palabras, la perjudicó mucho. Las cruzadas entonces desistieron de su propósito de ganar Tierra Santa e hicieron guerra a Constantinopla y la capturaron, saquearon y establecieron su propósito, en la cual querían establecer su propio gobierno sobre el imperio, en el imperio griego, que dura 50 años.
Entonces, en ese imperio lo dejaron tan indefenso que simplemente era un insignificante baluarte en contra del creciente poder de los turcos. Entonces, eh, tenemos que ver que esto comenzó a generar una especie de desenfoque, porque entonces se pierde el norte, ¿no? Entonces, esa raza guerrera no civilizada que siguió a los sarracenos como el poder dominante musulmán después de la terminación del periodo de las cruzadas. Entonces, la quinta cruzada, que es del 1217, 1222, la realizaron Juan de Brenier, rey de Jerusalén, y Andrés XI, rey de Hungría. Eh, los citados monarcas atacaron sin resultado a los sarracenos en Egipto y Siria. Entonces, en la sexta cruzada, que fue en el 1228 y 1229, entiéndase todo esto después de Cristo, obviamente, el emperador Federico II es excomulgado por el Papa, condujo un ejército a Palestina y obtuvo un tratado por el cual cedieron Jerusalén a Jaffa, Belén y Nazaret a los cristianos, puesto que ningún eclesiástico romano lo coronaría estando bajo la expulsión papal. Entonces Federico se coronó a sí mismo rey de Jerusalén. Debido a esta situación, el título de rey de Jerusalén lo utilizan por los emperadores hermanos y después los de Austria hasta el 1835. Y tenemos que ver que en este periodo es donde se va eliminando. Entonces, por disgusto entre el Papa y el emperador, se pierden los resultados de las cruzadas. En el 1244, los musulmanes toman de nuevo a Jerusalén y desde entonces permaneció bajo el dominio musulmán. Entonces, la séptima cruzada, que es en el 1248, 1254, se realiza al mando de Luis IX. Entonces, ahí ese Luis IX, quiero aclarar que es de Francia, conocido como San Luis, invade a Egipto, y aunque al principio tuvo éxito, los musulmanes lo derrotan y después lo toman prisionero. Entonces lo rescataron por un gran precio y fue a Palestina, permanece allá hasta el 1252 y cuando la muerte de su madre, a quien él había dejado como regenta, le obligó a regresar a Francia. Entonces surge la octava cruzada, que es en el 1270, y esa culmina en el 1272 y estuvo también bajo la dirección de Luis IX, junto con el príncipe Eduardo Plantagenet, o Plantagenet, como usted lo quiera pronunciar, ¿no? Algunos dicen Plantagenet o Plantagenet o Plantagenet. Entonces, este es de Inglaterra. Entonces, después de rey Eduardo I, esto también tenemos que ver que la ruta que se escoge fue por África. Entonces Luis muere en Túnez, su hijo establece la paz y Eduardo regresa a Inglaterra, ocupa el trono. Entonces, de modo que por lo general esto se considera como lo que llaman la última cruzada, y esto trae como resultado un fracaso total. Entonces hubo cruzadas de menor importancia, pero ninguna merece mención de carácter especial. En efecto, desde 1270 en adelante, a cualquier guerra emprendida en favor de la iglesia, que se le denominó cruzada aún en contra de los herejes en países cristianos. Entonces las cruzadas fracasaron
en libertar Tierra Santa del dominio de los musulmanes. Entonces, si observamos de manera retrospectiva en ese periodo, pues, podemos ver las causas de ese fracaso. Entonces, si usted observa un hecho en la historia de cada cruzada, los reyes y príncipes que conducían el movimiento estaban siempre en discordia. A cada jefe le preocupaba más sus propios intereses que de causa prácticamente buscaban una causa de carácter común, ¿no? Entonces todos se envidiaban entre sí y temían que el éxito pudiese promover la influencia o fama de su rival. En contra del esfuerzo dividido, a medias de las cruzadas estaban un pueblo unido y un pueblo valiente y una raza siempre intrépida en la guerra y bajo el dominio absoluto de un comandante, ya fuese califa o ya fuese sultán. Entonces, una causa más grave que del fracaso fue la falta de un estadista entre estos jefes y no poseía una visión amplia y trascendente. Y todo lo que buscaban eran resultados inmediatos, algo rápido, ¿no? Y no comprendían que para fundar y mantener un reino en Palestina, a 1000 millas de sus propios países, se requería una comunicación constante con la Europa occidental, una fuerte base de provisión y refuerzo continuo. Entonces, la conquista de la tierra era una intrusión, lo que se llama, no una liberación. Entonces, la gente de Palestina estaba prácticamente esclavizada por los cruzados. Entonces, como esclavos, se le obligaba a construir castillos, fortalezas, palacios para sus aliados, o mejor dicho, no aliados, odiados amos. Entonces aceptaban el regreso de sus primeros gobernantes musulmanes porque aunque su yugo fue pesado, era más ligero que el de los reyes cristianos de Jerusalén. A pesar del fracaso de mantener un reino cristiano en Palestina, Europa tuvo buenos resultados de las cruzadas. Después de los cruzados, el gobierno turco, tenemos que ver que el gobierno tuvo que pasar por un proceso. ¿Por qué? Los resultados de esto, este proceso fue que este gobierno turco protegía a los peregrinos y la persecución entonces comenzó a cesar. Entonces, el efecto de esto fue que la tierra prosperó más y las ciudades de Belén, Nazaret y Jerusalén comenzaron a aumentar poblacionalmente y en riqueza debido a la oleada de peregrinos que llegaban a Palestina bajo garantías de seguridad de los gobernantes turcos. O sea que prácticamente fue algo positivo. Después de las cruzadas, las agresiones musulmanas en Europa se reprimen. La experiencia de esos siglos despierta a Europa al peligro del islamismo, ¿no? Entonces, los españoles se atreven a hacer guerra contra los moros que tenían la mitad de la península. Entonces, en el 1492, bajo Fernando e Isabel, los españoles subyugan al reino moro y expulsan a los musulmanes del país. Entonces, ustedes saben que en la frontera este de Europa y Polonia y Austria estaba un estado de alerta. Y en el 1683, y acuérdese, ya usted ve este periodo, ya estamos ya en la época moderna, hicieron retroceder la marea de invasión turca en una gran batalla que se gana cerca de la ciudad de Viena. Y esta victoria marca lo que se llama el principio de la decadencia del poder del imperio turco. Ahora, otro resultado de las cruzadas fue un conocimiento de las naciones entre sí, no solo de los gobernantes, jefes, sino de los caballeros inferiores
y aún los soldados de los diferentes países que inicien a conocerse entre sí, a reconocer los intereses comunes. Entonces, las naciones surgen en un mutuo respeto entre ellas, ¿no? Y se concentran en tener lo que se llaman alianzas. Entonces, las cruzadas contribuyeron grandemente al desarrollo de la Europa moderna. También las cruzadas dieron un impulso al comercio, la demanda de la mercancía de toda clase, entiéndase, armas, provisiones, naves, aumenta la industria y el comercio. También las cruzadas llevaron a Europa un conocimiento de las riquezas orientes, sus alfombras, sedas, joyas y el comer de su desarrollo por toda Europa occidental. Los mercaderes se enriquecen, surge una clase media entre los señores y vasallos, las ciudades progresaron y acrecentaron su poder y los castillos comenzaron a perder ascendencia que tenían sobre ellas. Entonces, en los siglos siguientes, las ciudades llegaron a ser centros de libertad y reforma y se liberaron de lo que se llama del minio arbitrario, ¿no? Del príncipe y los prelados. También tenemos que ver que al principio el poder eclesiástico fue aumentando de forma grande por las cruzadas. La iglesia convoca las guerras y de esta manera mostraba su dominio sobre príncipes, sobre naciones. La iglesia compraba tierras, adelantaba dinero a los cruzados, quienes tenían que ofrecer sus tierras en garantía. También fue así que la iglesia aumentaba considerablemente sus posesiones en toda Europa y en la ausencia de gobernantes temporales y los obispos y los papas ganaban dominio. Pero al final, la vasta riqueza, la arrogante ambición de los clérigos y el uso de escrúpulos que hacían del poder despertaron el descontento y ayudó a preparar el camino para el cercano levantamiento contra la iglesia y lo que se llama el preparar el camino para una reforma. Y entiéndase, cuando hablo iglesia aquí en este contexto me estoy refiriendo a la iglesia católico romana. Entonces tenemos que ver que luego de todo esto no podemos olvidar que tenemos que mencionar lo que se llama el desarrollo del monacato. En el siglo IV se origina la vida monástica en las cavernas del norte de Egipto. Y esto se desarrolla de una manera lenta en Europa. Entonces, en la Edad Media hubo un desarrollo de espíritu monástico, tanto entre los hombres como las mujeres. El número de monjes y el número de monjas aumenta de una manera considerable como resultados buenos y como resultados malos. En el Oriente, los primeros ascetas vivían aparte y cada uno en sus propias cavernas, cabañas y sobre su pilar, pero en Europa occidental formaban comunidades y vivían juntos. Y al crecer estas comunidades fue necesaria alguna forma de organización y gobierno, y en el transcurso del tiempo surgieron 4 grandes órdenes. La primera de estas órdenes fue la de los benedictos, y estos fueron fundados por Benedicto, que también se conoce por San Benedicto, que fue en el 529, allá en Montecassino, a la mitad del camino entre Roma y Nápoles. Entonces, esta orden llega a ser una de las mayores comunidades, entiéndase, monásticas en Europa, y en el primer periodo promueve la cristianización, la civilización en el área norte. Entonces, sus reglas requerían obediencia al superior del monasterio, la no posesión de bienes y la castidad personal. Entonces, esta orden era una orden bien industriosa. Talaba bosques, sacaba y saneaba pantanos, labraba campos, enseñaba al pueblo muchas artes útiles. Entonces, muchas de estas órdenes estaban fundadas más tarde por ramificaciones de las órdenes de los benedictos que surgen como consecuencias de ellas. Entonces, también estaba la orden de los Cister, con C, que surge en el 1098, que procuraban fortalecer la disciplina benedictina.
Entonces, este nombre que viene de Citeaux de Francia, que viene de San Roberto, que es el que la funda en el 1112, que es esta viene por San Bernardo de Claraval, la que fortalece y reorganiza este tipo de orden, ¿no? Estos grupos, los cistercienses, que eran los que se conocían así, prestaron mucha atención al arte, a la arquitectura y en especial a la literatura, copiando libros antiguos y escribiendo muchos libros para ese tiempo. Entonces, en el orden de los franciscanos, que fue la que fundó San Francisco de Asís, en el 1209, este es uno de los hombres más considerados más santos, devotos, dignos de efecto de Italia, esparce rápidamente por Europa, llega a ser uno de los más numerosos de todas las órdenes. Se dice que la peste negra, entiéndase esa plaga, que se esparce por toda Europa en el siglo XIV, más de 24,000 monjes franciscanos perecen mientras prestaban esa ayuda a todos esos moribundos enfermos. Por el calor de su hábito llegaron a conocerse como los frailes grises. Entonces estaban los dominicos, que eran una orden española que Santo Domingo funda en el 1215 y se extienden ellos hasta los países de Europa. Y estos se diferenciaban por otras órdenes porque eran predicadores que iban por todas partes a fortalecer la fe de los creyentes y se ponían a las tendencias herejes, siendo más tarde las más feroces perseguidas de los herejes por su hábito, y se le conocía como los frailes negros. Y a estos, junto con los franciscanos, también se les llamaba frailes se llamaban, creo que eran frailes mendicantes, porque lo que hacían era que dependían para su sostén de las limosnas que recogían de puerta en puerta. Además, habían órdenes parecidas para las mujeres. Déjeme decirles que todo esto del monacato, esto no es algo que se inventa en ese periodo. Esto tiene su inicio en las viudas que la iglesia primitiva sostenía. Y más adelante esto va tomando forma en estos periodos. Entonces, todas estas órdenes ascetas empiezan con los propósitos más nobles, las que fundaron hombres y mujeres que se sacrificaron a sí mismos. Entonces, su influencia era en parte para bien y para mal en estos contextos aquí. Entonces, durante el primer periodo de cada orden monástica, era un beneficio a la sociedad. Entonces, si usted se da cuenta, durante los siglos de la guerra, casi de anarquía, había centros de paz y de quietud en los monasterios, donde muchos que estaban en dificultad encontraban refugio. Los monasterios daban hospitalidad a los viajeros, a los enfermos y a los pobres. Tanto el moderno hotel como el hospital se desarrollaban del hospicio a monasterios. El monasterio en el convento era el refugio y la protección de los indefensos, en especial de mujeres y los niños. Los primeros monasterios en Gran Bretaña, como el continente, promovieron la agricultura. Los monjes se dedicaron al saneamiento y el secado de pantanos, la canalización de agua, la construcción de caminos, el cultivo inteligente de la tierra. También las bibliotecas de los monasterios se preservaron muchas de las obras antiguas de la literatura, tanto clásica como cristiana. O sea, los monjes copiaban libros y escribían la vida de hombres distinguidos, crónicas de sus propios tiempos e historia del pasado. También los monasterios han dado al mundo muchas de las obras religiosas más importantes y preciosas, tales como los cánticos de San Bernardo, la imitación de Cristo por Kempis,
También la Edad Media ha sido una de verdad en un vacío, hubiera sido un vacío, si pudiéramos decir así, si no hubiese sido por estos individuos. Los monjes también eran los principales maestros de la juventud, casi los únicos maestros. La mayoría de las universidades y las escuelas de la Edad Media surgieron en las abadías y en los monasterios. Entonces, en la expansión del evangelio, los monjes fueron los primeros misioneros. Encontraban al bárbaro que venía y se convertía a su religión. De estos, por ejemplo, San Agustín. Entonces, que fue de Roma a Inglaterra, y San Patricio, que empezó la evangelización de Irlanda en el 440 después de Cristo, y fueron prácticamente ejemplos entre muchos misioneros monásticos. Entonces, podemos ver que estos resultados que fueron positivos emanaron del sistema monástico. Algunos de estos también fueron de gran influencia hasta el tiempo actual. También hubo males que se manifestaron aún en cuanto la institución estaba en su mejor época, pero también se hicieron evidentes en los últimos periodos. Cuando el monacato degeneró y perdió su fervor primitivo, sus ideales elevados y la estricta disciplina, entonces el monacato presentaba la vida célibe como la más elevada, lo cual el falso y contrario a las escrituras obligaba a la adopción de la vida monástica, incontables millares de hombres y mujeres más notables de su época. Entonces los hogares y las familias no los formaban los mejores hombres y las mujeres, sino por los ideales inferiores. Entonces también recluía multitudes para que no solo participaran de la familia, sino también de la vida social, cívica y nacional. Tanto la guerra como la paz, los hombres capacitados que se necesitaban en el Estado estaban ociosos en los monasterios. Y se ha asegurado que Constantinopla y Imperio Oriental perdieron o pudieron haberse defendido de los turcos si los monjes eclesiásticos hubiesen tomado las armas y peleado por el país. Entonces, también está el aumento de riqueza de los monasterios que condujo a la indisciplina, el lujo, la ociosidad y a la franca inmoralidad. Entonces, muchos conventos se convirtieron en lugares de iniquidad y cada nueva orden buscaba lo que se llama una reformación. Pero a la larga los miembros degeneraron los más bajos niveles de conducta. Entonces, los monasterios se sostenían por la labor de sus ocupantes. En los siglos subsiguientes su labor casi cesó por completo y monjes y monjas se mantenían de las rentas y sus propiedades que aumentaban sin cesar y por las contribuciones y se imponían a la fuerza y sus familias ricas y pobres. Entonces, todas las propiedades de bienes raíces de las casas monásticas estaban exentas de contribución. De todo esto, una carga siempre aumentaba y al final se hizo esto bien y soportable y se colocaba sobre la sociedad. Entonces, trajo resultados nefastos. Entonces, al principio de la reforma, en el siglo XVI, los monasterios en todo el norte de Europa estaban degradados en el concepto del pueblo, que lo suprimieron universalmente, incluso obligaron a trabajar para su sostén a quienes vivían dentro de sus paredes. Entonces, este periodo se acostumbraba a llamar la Edad Oscura. Entonces, esos siglos dieron al mundo grandes beneficios bajo influencias directas de la Iglesia. Entonces, tenemos que ver que en adición a eso estaba el arte y la literatura medieval. Entonces, en la Edad Media surgieron casi todas grandes cosas buenas como las universidades, mayorías establecidas por eclesiásticos que desarrollaron escuelas primitivas vinculadas en catedrales y monasterios. Entre estas se puede mencionar la Universidad de París, en el siglo XI bajo Abelardo, que tenía 30.000 estudiantes, las universidades de Oxford, Cambridge, Bolonia, a las que asistían estudiantes de todo el país de Europa, las grandes catedrales de Europa, y esas
maravillas de arquitectura que el mundo moderno contempla sin poder superar ni siquiera e igualar. Entonces, se trazaron y se construyeron durante el periodo medieval. Entonces, ese despertar de la literatura empezó en Italia con la Divina Comedia de Dante, que se inicia en el 1303, y a esta le siguieron los escritos de Petrarca en 1340 y de Boccaccio en el 1360. También tenemos que ver que en el mismo país y aproximadamente en la misma fecha empezó el despertamiento del arte con el Giotto en el 1298, seguido por una serie de grandes pintores, escultores y arquitectos, que debe recordarse que casi sin excepción de primeros pintores usaron su arte para el servicio de la iglesia. Sus obras, aun cuando ahora están en galerías y exhibiciones y se hallan al principio de la iglesia. También tenemos que ver que se dan los primeros pasos del comienzo de la reforma religiosa, y durante ese periodo y sobre todo un ocaso hubo lo que se llaman los destellos de luz religiosa, de presagios de la reforma venidera. Entonces, 5 grandes movimientos de la reforma surgieron en la iglesia, pero el mundo no estaba listo para ello y se reprimieron en una sangrienta persecución. Entonces los albigenses o cítaros puritanos alcanzaron prominencia en el sur de Francia. Entonces repudiaban la autoridad de la tradición y circulaban el Nuevo Testamento y se oponían a las doctrinas romanas del purgatorio. Entonces, la adoración de las imágenes y las pretensiones sacerdotales. Y aunque tenían algunas ideas extrañas asociadas con los antiguos maniqueos y rechazaban el Antiguo Testamento. Entonces, en el 1208, el Papa Inocencio III convocó una cruzada en su contra y la secta se extirpa mediante el asesinato de casi una población de la región, tanto católica y también conocidas como los herejes. Entonces estaban los valdenses, más o menos en el mismo tiempo, con Pedro Baldo, que era un comerciante de Lyon que leía y explicaba, predicaba y circulaba la escritura, a la que apaleaba, o apelaba, mejor dicho, no apaleaba, apelaba en contra de las costumbres y las doctrinas católico romano. Entonces se establece un orden de evangelistas que se llaman los pobres de Lyon, que anduvieron por el centro y el sur de Francia ganando adeptos. Entonces los persiguieron con crueldad, pero al salir de Francia encontraron albergue en los valles del norte de Italia. Entonces, a pesar de los siglos de hostigamiento, han permanecido y constituyen una parte del grupo relativamente pequeño. Entonces tenemos que ver que estaba también Juan Wycliffe, empezó el movimiento en Inglaterra, que estaba a favor de la libertad del poder romano y de la reforma de la iglesia. Y él nace en el 1324, se educa en la Universidad de Oxford, llega a ser un doctor de teología y líder de consejos que se llevan a cabo en la dicha institución. Ataca a los frailes mendicantes y al sistema del monacato, rechaza y se oponía a la autoridad papal en Inglaterra, escribe en contra de la doctrina de la transubstanciación, considerando el pan y el vino como símbolos, e instaba a que el servicio de la iglesia se simplificase más según el modelo testamento. Entonces, en otros países hubiera sufrido martirio, pero en Inglaterra lo protegía el más poderoso de los nobles. Entonces, aun cuando la universidad condenó algunos de sus doctrinas, le permitieron retirarse a sus, lo que se llama, su parroquia en Lutterworth, y permanecer como sacerdote sin que lo perturbasen. Entonces, la mayor obra de la traducción del Nuevo Testamento al inglés la hace él, Wycliffe. Entonces, en 1380 es ahí donde
concluyen. El Antiguo Testamento, en el que le ayudaron algunos amigos, apareció en el 1384, año de la muerte de Wycliffe. Entonces, sus seguidores le llamaron los Lollardos en un tiempo numeroso, pero los persiguieron bajo los reyes de Enrique IV y Enrique V y al final los eliminaron. Entonces, la predicación de Wycliffe y la traducción prepararon el camino para la reforma. Entonces, también a Juan Hus, de allá en Bohemia, que nace en el 1369 y martirizado en el 1415, y fue un lector de los escritos de Wycliffe y predicó sus doctrinas. Entonces proclamó la liberación de la autoridad papal, lo nombran rector de la Universidad de Praga y por un tiempo tuvo una influencia dominante allá en Bohemia. Lo excomulga el Papa, lo puso en la ciudad de Praga bajo censura eclesiástica, y mientras él permanecía en ese lugar, Hus se retira, pero desde ese lugar de su escondite enviaba cartas reafirmando sus ideas. Y después de 2 años consistió en ir ante el concilio de la Iglesia Católica Romana en Constanza, en la frontera de Suiza, habiendo recibido un salvoconducto del emperador Segismundo. Entonces, pero violaron el pacto sobre la base que la fe no se guardaría con herejes. Entonces, en 1415 condenaron y quemaron en la hoguera a Hus, pero su suerte despertó el elemento de reforma en su tierra natal e influyó en Bohemia por todos los siglos desde sus días. Entonces tenemos que ver que estaba también lo que se conoce como Jerónimo de Savonarola, que nace en el 1452, que fue un monje de la orden de los dominicos en Florencia, allá en Italia, y prior del monasterio de los San Marcos, predicaba como uno de los profetas antiguos contra los males sociales, males eclesiásticos y males políticos de su tiempo. Entonces llenaba la gran catedral hasta rebosar con multitudes ansiosas, no tan solo de escuchar, sino de obedecer sus enseñanzas por un tiempo. Y fue un dictador, y por un tiempo fue el dictador práctico, mejor dicho, de Florencia, y efectuó una manifestación de reforma. Pero el Papa lo excomulga. Entonces lo apresaron, condenaron, lo colgaron, lo quemaron, y su cuerpo lo hicieron todo en la plaza de Florencia. Entonces, su martirio, que fue en el 1498, solo 19 años antes que Lutero clavara sus tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y vamos a dejarlo hasta aquí, porque después vamos a hablar de lo que es la caída de Constantinopla.